Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con las ciudades creativas. Es que están expertos extranjeros en nuestro país capacitando a líderes locales en innovación de políticas públicas. De esto vamos a hablar con José Molinas, director académico del Instituto de Desarrollo, y con Doris Sommer, académica en Lengua y Literatura de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. El segundo y el tercer bloque ya están grabados. El segundo bloque vamos a estar en compañía del doctor Manuel María Cáceres, director paraguayo de Itaipú. Va a dar una completa explicación acerca del acuerdo con el Brasil sobre el precio de la tarifa en la Itaipú binacional. ¿Es conveniente o no para nuestro país? ¿Qué perdemos? ¿Qué no perdemos? ¿Qué dejamos de ganar? Todo eso le preguntamos al director de Itaipú. Y el último bloque, que también ya está grabado, lo hablamos, dialogamos con Juan Diego Alonso, consultor senior en la División de Educación del Banco Mundial. Presentaron un trabajo formidable acerca del impacto de los 2 años de encierro por culpa de la pandemia en América Latina y en Paraguay. Los datos son realmente escalofriantes. Si ya eran preocupantes antes de la pandemia, de acuerdo a todas las evaluaciones de PISA y INEP en Paraguay, la situación se agravó después de la pandemia. De eso nos vamos a enterar hoy con Juan Diego Alonso. Datos realmente significativos. Ahora vamos a una brevísima pausa. A la vuelta iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Además, tu compra te puede salir gratis. Sorteamos todos los días. Vos podés ser el ganador y tu compra puede salir totalmente gratis. Escucha esta súper oferta. Bicicleta Track Dino Aro 16. Precio normal 18 cuotas de 86.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 54.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Bien, ¿qué tal, doña Doris Sommer, académica en Lengua y Literatura de la Universidad de Harvard? ¿Cómo anda? Bienvenida de vuelta al péndulo, doña Doris. ¿Cómo está? Muchas gracias, señor Peralta. Estoy absolutamente encantada con esta visita de vuelta. Ya tengo amigos a quienes quiero visitar y reanudar conversaciones. Qué suerte, qué suerte. Bienvenida. ¿Qué tal, José Molina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, ¿qué viene a hacer, Doris? ¿Qué viene a enseñar y qué lecciones tenemos que aprender? Bueno, con Doris estamos trabajando en varios frentes, pero básicamente podemos hacerlo en dos bloques. Uno es el educativo y el otro es el de políticas públicas a nivel local. Los factores comunes en esto es que se promueve aprendizaje con participación, que fomente la ciudadanía y sobre todo que fomente la innovación, tanto en las aulas, en cualquier nivel, y en las ciudades. Entonces estamos trabajando en esas líneas y ahora estamos iniciando, ya se ha iniciado y va a empezar el componente presencial con 9 municipios del área metropolitana de Asunción. ¿Y qué es un proyecto de ciudad? ¿Qué es un proyecto de ciudad creativa? Bueno, básicamente hay un elemento estilizado que uno de los profesores que estuvo entrenando en la parte virtual, Pierluigi Sacco, enfatiza con mucha claridad y muestra estadísticas de cómo la cultura los países funciona como un mecanismo de preinnovación o de fomento a la innovación. Y básicamente una alta correlación de países que invierten en cultura y que generan sistemas culturales, que son los países que generan más innovación. Entonces, nuestra visión como país es avanzar hacia una economía del conocimiento. Está difícil. Está difícil, absolutamente está difícil, y precisamente porque está difícil nos exige ser más creativos, nos exige ser más innovadores, y
el recurso que se ha descubierto con la metodología que Doris está proponiendo es un protocolo muy efectivo para catalizar innovación, para catalizar aprendizaje y para catalizar ciudadanía en el aula o en la vida comunitaria en una ciudad. ¿Y cuáles son esas estrategias, Doris? Básicamente son las artes. Son las artes porque el arte es lo que va más allá de los paradigmas que conocemos. Entonces, para decir dónde nació esa idea de un certificado a nivel de municipalidad, porque uno no puede hacer el certificado de manera personal. Uno lo hace como parte de un equipo de municipio. ¿Y dónde nació esa idea? Fue con una observación de José Molinas, cuando después de ser ministro de Desarrollo, se dio cuenta que los grandes artistas de este país fomentan el capital humano y el capital social. Cuando se habla de Coqui Ruiz, de Luis Sarán, no estamos hablando de artistas que hacen las cosas para su propia gloria solamente, sino que enseñan a pueblos enteros a colaborar, a ingeniarse soluciones para encarar problemas. Pero qué bueno sería esto, qué bueno sería que Luis Arán o Coqui Ruiz u otros artistas pudieran lograr que los intendentes, las concejalías municipales, los gobernadores y los concejales departamentales pudieran trabajar conjuntamente, ¿verdad? Olvidarse de las diferencias políticas y concentrarse en todo aquello que sea útil para su zona, para su ciudad, para su departamento. Así es. Y ahora estamos trabajando con los técnicos municipales que lógicamente tienen el apoyo de sus intendentes para participar en estos cursos. Y lo que dice Doris, yo quisiera volver a hacer una puntualización. Cuando yo pensaba en arte, antes de interactuar con Doris, cuando pensaba en arte pensaba en cosas lindas, estáticas, que personas talentosas lo hacían, ¿verdad? Y me llamaba la atención, por ejemplo, pensaba en los retablos que hacía Coqui Ruiz, o en Tañarandú, las puestas en escena, y cuando usaban semillas, decían, bueno, ¿por qué algo tan lindo usa algo que es perecedero, que no va a durar siempre, ¿verdad? Y cuando empecé a interactuar con él tenía el concepto extremadamente claro de que lo importante del arte es el proceso. Entonces, el arte como proceso. Y ese concepto fue un descubrimiento para mí. O sea, no es tanto la obra en sí, sino el proceso. Y en ese proceso se genera cambios. Y ahí empieza una posibilidad del diálogo con las ciencias sociales, que hablando con Doris, también descubrimos que no es un diálogo muy cotidiano. Básicamente hay muy poco diálogo entre ciencias sociales y políticas públicas y el arte, pero entendido el arte como proceso, ¿verdad? Y empezamos a explorar en diversos espacios y nos dimos cuenta de que esto es algo que es un ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, las herramientas de políticas públicas que manejamos estamos en ciencias sociales, son muy racionales, muy lógicas, muy buenas, ¿verdad? Pero un poquito aburridas. En cambio, cuando uno trabaja con el arte como proceso, es más divertido y uno puede combinar la razón con la pasión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mente y corazón trabajan más alineados. Pero está bien. Pero vayamos a lo práctico. En la teoría, pero bajemos la teoría a la práctica. ¿Cómo hacer que las intendencias, las gobernaciones generen ciudades más amigables con el ser humano? Bueno, ¿verdad? ¿Cómo lograr que nuestros intendentes sean efectivos en la labor que realizan en pro de la calidad de vida de los ciudadanos de su ciudad? ¿Cómo? Porque fíjate vos, de repente vienen con ciertas ideas, ¿verdad? De arte, y te ponen una placita frente a un cementerio.
y donde confluyen calles muy importantes y muy transitadas. Una placita para quién, dice uno, y es para los chicos. Frente a un cementerio, una placita para chicos. En un lugar donde hay mucho tráfico, una placita para chicos. No tiene sentido. Bueno, pero ahí estamos hablando de otro tipo de arte. Como vos estás describiendo, ese probablemente no haya sido el producto de un arte participativo, haya sido el producto de alguien que se le contrató para que haga algo lindo, ¿verdad? Pero ¿dónde está la participación? Porque si me empezás a meter la participación de la gente, te van a decir, este no es lugar, este es un lugar peligroso, este claro. no es lugar adecuado. Y ahí está mostrando detrás tuyo, no sé si sale en la televisión, está mostrando el caso de Antanas Mockus en Bogotá, que me gustaría que Doris, que estuvo participando en ese proceso, comente, ¿verdad? Porque es un caso muy emblemático. Sí, Antanas Mockus fue elegido alcalde de Bogotá, en 1995. En ese momento Bogotá fue la ciudad más peligrosa, más corrupta, más caótica en las Américas, quizás en el mundo. Entonces buscó en sus primeros meses algo que le diera una idea a los ciudadanos de que el cambio era posible, el sí se puede. Entonces les preguntó a todos los miembros de su gabinete por una idea. Terminemos con las muertes de accidentes de tráfico. Por ejemplo, antes de abordar el problema de los traficantes. Y nadie le dio una buena idea. Finalmente, el secretario de Cultura se le acercó y le dijo, oiga, jefe, no hay nada que hacer aquí. Es hora de sacar a los payasos. Y Mockus, porque es inteligente y es artista, decidió convertir ese insulto en una buena idea. Probemos, dijo. Y entonces sacó a 20 policías de tráfico, todos eran corruptos, y puso a 20 mimos, sin autoridad alguna. Nadie podía dar multas, nadie podía tomar ni un nombre y apellido. Pero ¿qué pasa? Con esa obra de arte participativa y pública, la gente empezaba a sufrir la vergüenza de la burla de los conciudadanos. Y eso fue el rompehielos. Después de esta intervención, y digo intervención porque cuando los artistas hablan de intervenciones, no miden el efecto. Mockus sí midió el efecto, es filósofo y matemático. Y lo que vimos es que en un año se redujo la tasa de muertes en la calle por 51%. En un año. En un año. ¿Sí? Entonces fue una manera de incidir de manera amable y eficaz. Ahora, esta obra... ¿Cómo perduró eso en el tiempo? Bueno, no perduró más de 2 años, porque el arte tiene una fecha límite. No solamente los retablos hechos de maíz se pudren. Pero sirvió para cambiar la costumbre del bogotano, sí. Sirvió porque la gente se dio cuenta que el arte es una interrupción. Cuando ya se convierte en hábito, cuando todo el mundo está acostumbrado, ya no sirve. Y cuando la gente dice, bueno, el retablo ya no sirve porque se pudrió, o nos hemos acostumbrado al mimo y por eso no sirve. Es como decir que la comida no sirve porque cuando uno come un día, tiene hambre el otro día. ¿Sí? El arte es un proceso, como dice José, y hay que renovarlo. Entonces, lo interesante es que muchos alcaldes en Colombia trataron de copiar, no de imitar, de copiar. Pero miren lo que se hizo en La Paz. Eso es cruzar con cebra. Y allí volvió la risa, volvió la vergüenza con... Por la cebra. Pasar con una cebra. ¿Verdad? Sí, espectacular. Espectacular. Y eso tuvo su impacto durante un tiempo. Y después los ciudadanos tienen que ingeniarse para empezar a pensar qué más podemos hacer, qué otra cosa podemos hacer. Y la gente empezaba a parar y le dejaba pasar al peatón antes que atropellarlo. Así es. Por gusto. Por gusto. Entonces, veamos por favor la gráfica del resultado de todas esas intervenciones en Bogotá. Bogotá es la línea roja. Sí. Miren cómo ha caído. Ha caído, sí. La tasa de homicidio, porque
la ciudad pudo arremeter contra la corrupción y el homicidio en Bogotá. Durante el mismo periodo, 10 años de su gestión, subió también el ingreso por los impuestos, porque la gente volvió a pagar impuestos. Y con ese dinero se hizo infraestructura, se capacitó a los policías dignamente. O sea, hoy día los policías de tránsito en algunas ciudades tranquilamente se quedan en la esquina y permiten la violación de las normas de tránsito. Tranquilamente. Cuando que debería orientar a la gente a comportarse debidamente y a respetar las señales de tránsito. No, los dejan pasar, es impresionante. Pero volvamos a tu pregunta del cómo hacer, ¿verdad? Básicamente nosotros creemos en 2 o 3 elementos catalizadores. El primero de ellos es hacer un entorno de capacitación-acción. ¿Por qué? Porque cuando si nos concentramos solamente en la acción y se le lleva una buena idea al municipio, probablemente vamos a encontrar un resultado distinto que si se le invita a una capacitación, vienen con un switch cambiado, con la mente más abierta como para aprender algo, y allí empiezan a explorar y ahí se empiezan a entusiasmar para llevar a un proyecto suyo a la acción. Y ese fue el proceso que iniciamos acá y también lo probamos. Ahora, ustedes que son expertos, teniendo en cuenta la realidad paraguaya, en cuanto a lo que es la comprensión de lo que lee, teniendo en cuenta los resultados en matemáticas, teniendo en cuenta los resultados en ciencias, teniendo en cuenta esos datos de antes de la pandemia era un chico de 10 el que tenía comprensión de lo que leía. Los chicos de 6º grado, antes de la pandemia, tenían el nivel de comprensión de los de tercer grado. Tomemos en cuenta eso en Paraguay. ¿Cómo lograr que este tipo de políticas que ustedes quieren implementar resulte? Si no tenemos comprensión, si no entendemos para qué va a servir, se complica. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la educación de tal manera que en poco tiempo podamos tener personas que entiendan para qué sirve un mimo, para qué sirve un payaso, para qué sirve una cebra que le ayude a caminar sobre las cebras de las avenidas a las personas, para que entienda eso? No sé si me explico. Te explicas muy bien. Y yo voy a hacer una breve reflexión y después me gustaría que comente lo que estuvimos haciendo ayer y esta mañana con Doris aquí en Paraguarí y en Asunción. Los principios que se aplican en las aulas para mejorar el aprendizaje y los principios que estamos aplicando con los técnicos en las ciudades son los mismos. Básicamente, animarle a que desafíen la situación actual, a que se animen a jugar con herramientas que no existen, porque es la única forma de aprender y de crear y de innovar. Entonces, las herramientas son exactamente iguales. Ayer fuimos a un municipio rural en Paraguarí, en una escuela con jornada extendida. Muchos hablaban guaraní como primer idioma. Entramos en un 4º grado con la directora, con el director, con la supervisora, ¿verdad? Y empezó la dinámica. Yo tengo que confesar que al principio estaba escéptico de si iba a funcionar. Y después de 1 hora y media, que fue el proceso de la dinámica, uno notaba cambios, personas que eran extremadamente tímidas. Se animaban y hablaban espontáneamente después de 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, a mí, yo me quedé sorprendido, tenía la duda si iba a funcionar en un contexto rural y funcionó súper bien, ¿verdad? Bueno, Doris puede contar cuál fue su experiencia. Bueno, para mí la magia es tener altas expectativas, saber que la gente es inteligente y creativa y partir de allí. Entonces uno no suelta. Nosotros llegamos con un cuento de Jorge Luis Borges, difícil, breve, pero difícil.
con un vocabulario antiguo, con referencias que los niños no tenían idea, y eso fue cuarto grado. Se leyó el cuento en voz alta, los niños tenían que dibujar y después hacerle una pregunta al texto. Los maestros no hacen las preguntas en pretextos, sino que los niños hacen preguntas. Poco a poco se iban acostumbrando a que ellos eran el centro del aprendizaje y no el maestro. Y mi momento de gloria, o sea, José recuerda cómo se soltaron algunos niños y precisamente niñas que no querían hablar, porque la diferencia de género se siente en todos los ámbitos. Una mujer lo siente muy, muy de cerca. Pero mi momento de gloria fue que después de la hora y media, lidiando con un texto difícil, haciendo pantomima, ¿qué es pantomima? Dice uno, pero con la demostración entran en el juego. Cuando regresan corriendo media docena de niños que habían dejado el texto sobre el escritorio para recoger su regalo, su tesoro. ¿Se imaginan? Entonces uno aprende a tener paciencia y altas expectativas y el maestro no tiene que hacer mucho más. No sé si le comenté la otra vez que uno de mis libros favoritos se llama El maestro ignorante. ¿Sí? De un filósofo político importante, de Jacques Rancière, que cuenta de un maestro francés que tuvo que exiliarse a Bélgica cuando la monarquía se restableció, ¿sí? Pero dice a su socio, yo no sé hablar holandés, y el socio le dice, o te vienes o te mueres. Entonces, con el primer sueldo, ese maestro le compra a cada uno de sus estudiantes un ejemplar de una novela bilingüe que acababa de salir. Y pone en su diario, a los 2 meses, los estudiantes empiezan a leer francés. A los 4 meses empezamos a hablar de filosofía. Mal, pero se entiende. A los 6 meses no hay distinción, no hay diferencia con mis estudiantes avanzados en Francia. Entonces, él teoriza ahí sobre la verdadera misión y papel del maestro. Del maestro, claro. Es hacer poco para que el estudiante tenga que hacer mucho. Y cuando queremos ser muy caritativos y muy generosos y muy presentes, le estamos haciendo daño. Apagamos el fuego. Sí, estamos haciendo daño a los chicos, efectivamente. Bueno, les tengo que preguntar, José, vos que estás acá en Paraguay permanentemente, te habrás enterado lo que Juan Diego Alonso presentó, que hoy, en el último bloque, lo vamos a mostrar también acá en el péndulo. La situación es grave en Paraguay. ¿Qué política o qué planes, qué se podría hacer para mejorar el aprendizaje, recuperar estos 2 años perdidos y salir del atolladero que estábamos antes de los 2 años de pandemia? Mira, lo primero y tal vez... Te convertí en ministro si le das la tecla. No, por favor, no vayas a decir malas palabras. Pero, yo voto por él, desde fuera. Pero a mí me llama la atención que instituciones que uno pregunta, ¿cuáles son las instituciones más fuertes de Paraguay? Te dicen, bueno, en el área económica estamos haciendo bien las cosas por décadas. Sí. Te hablan del Banco Central, y te hablan del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y la crisis que tuvimos en el 2002 fue tan grande que todo el mundo percibió, tuvimos un default selectivo, y a partir de ahí se empezó a fortalecer la institucionalidad. Entonces, la crisis llama a una acción concertada. Y lo que a mí me llama la atención es cómo esta crisis en educación no nos ha llamado todavía a una acción concertada de tal magnitud. Previo a la pandemia, el examen de PISA-D del 2018 nos decían que el 91% de los que tomaban el examen de matemáticas eran analfabetos funcionales en matemáticas, ¿verdad? Sí. Con la pandemia eso empeoró. O sea, quiere decir que ahora, si tenemos 91% de analfabetos funcionales, estamos
deberíamos estar contentos, ¿verdad? Pero porque sabemos que es más después de la pandemia. ¿Qué otro dato nos puede movilizar a la acción? Si eso no es crisis, ¿qué es crisis? ¿Cómo definimos crisis del aprendizaje? Yo tengo una teoría, ¿verdad? Yo creo que justamente nuestro analfabetismo funcional no nos hace ver, comprender esa situación. Y aquellos actores que sí lo pueden ver, no se involucran en la política, como para ser agentes de cambio. Porque acá te metes en política y lo más probable es que te embarren, ¿verdad? Te ensucien. Pero tú sabes que yo tengo esa hipótesis de que es uno de los factores. Bueno, yo creo que tenemos que concentrarnos en que tenemos un problema y tenemos que concentrarnos en que tenemos posibilidades de salir de ese problema. Y tenemos que, la única forma de salir es con participación, con lo que habías dicho. Yo creo que la participación política es una forma, pero tenemos que involucrarnos todos, claro, en diferentes estadios. Y esta lucha por el aprendizaje se da en las aulas. Nada es más importante. Si vos decís qué es lo que tiene que ocurrir, tenemos que pensar en las aulas. ¿Qué ocurre en las aulas? Si algo que ocurre fuera de las aulas no es suficiente. El aprendizaje se genera en las aulas. Las dinámicas tienen que estar pensadas en las aulas. El currículum se lo lleva a las aulas. Y la pedagogía activa es lo que se tiene que hacer en el aula, y la gente, los maestros no saben cómo, ¿verdad? Entonces, empecemos a pensar dónde está el problema. Está que se van los chicos, generan horas, están en las aulas y no aprenden. Entonces allí está el problema y ahí tenemos que buscar la solución. ¿Qué pasa en las aulas? Y eso es lo que queremos hacer, ese punto con Doris. El currículum tiene que estar acompañado de una pedagogía activa, con un protocolo claro que lleven a los maestros a hacer cosas distintas en las aulas. La educación inicial de formación docente tiene que pensar en el aula. Los sistemas de evaluación tienen que mirar qué pasa en las aulas. Las aulas, o sea, educación no es suficiente. Lo que pasa en las aulas es lo central y es la única forma de revertir esa crisis de aprendizaje que estamos teniendo. Ojalá sea así. Te digo, yo te voto para ministro si es que empezamos a aplicar eso. Bien, se va volando el tiempo y hay tantas cosas para hablar, sobre todo en educación. Les agradezco. Doris, muchísimas gracias por volver al péndulo. Gracias por la próxima vez de nuevo estás invitada. Muchas gracias, acepto. Perfecto. José, gracias por traerla y gracias por venir también. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, a la vuelta de la pausa, ¿vos querés saber lo que pasó con Itaipú y las negociaciones en Brasil? Sí. Bueno, quédate acá, vamos a ver juntos lo que dijo el director paraguayo de la Itaipú Binacional acerca de esas negociaciones. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Además, tu compra te puede salir gratis. Sorteamos todos los días. Vos podés ser el ganador y tu compra puede salir totalmente gratis. Escucha esta super oferta. Bicicleta Caloi California Aro 20, precio normal 18 cuotas de 140.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Entramos en el segundo bloque del péndulo y estamos en compañía del doctor Manuel María Cáceres, el director paraguayo de la Itaipú Binacional, a quien ya saludamos. Estamos hoy grabando este espacio, este bloque está grabado y estamos en el salón principal de reuniones de la Itaipú Binacional en Asunción. ¿Qué tal, director? ¿Cómo anda? Un gusto, Carlos, un gusto a tu gran audiencia también y gracias por estar hoy día acá y acompañarnos en el día a día. Bueno, ¿qué pasó, finalmente? A ver, cuéntele a la audiencia de Unicanal y El Péndulo. ¿Qué pasó después de muchas idas y vueltas, más de un año de discusiones, de negociaciones, y finalmente se llega a este acuerdo de reducir un poco el precio, se aumenta para Brasil? Bueno, ¿cómo llegaron al acuerdo? Llegamos con mucho diálogo, construyendo confianza, cada uno obviamente con posiciones máximas. Brasil insistiendo permanentemente en la reducción tal cual establece el anexo C a los niveles más bajos y nosotros manteniendo también posturas nuestras. Y obviamente transcurrió el tiempo y no llegamos a acuerdo. Entonces, obviamente que teníamos
teníamos que buscar una salida y es el proceso de toda negociación. Y hay veces que uno tiene que ceder en parte para obtener algo satisfactorio. Y obviamente lo que nunca se quiere es ceder totalmente. Claro. Para nosotros era inaceptable. Es una palabra que se usó, que fue fuerte en su momento, pero no podíamos acceder a la reducción total, porque eso significaba dejar sin obras fundamentales para el país, como los recursos destinados a la ANDE, dejar sin gastos sociales, los compromisos asumidos, y por eso es que sostuvimos una posición máxima, buscando siempre el beneficio del país. Brasil siempre avanza sobre hechos consumados. Así les obligó a ustedes a sentarse a una mesa de negociación, porque ellos dijeron, reducimos el precio de la potencia, vamos a depositar tanto. Una cuestión de hecho. Para que la gente entienda cuáles son los beneficios que Paraguay consigue o iba a conseguir manteniendo el precio. Cuando que mucha gente decía que lo ideal sería para los dos países la reducción del precio de la tarifa. Bueno, quiero aclarar una cosa, que nos sentamos porque tenemos que sentarnos, no porque Brasil nos obligó. O sea, es decir, nos sentamos libremente, como todos los años se discute la tarifa. Lo que aconteció fue que por primera vez hubo una reducción muy grande en el servicio de la deuda, que es componente principal en este momento para fijar la tarifa. Entonces, y para nosotros llevar a cabo obras es importante. Somos un país en desarrollo y necesitamos infraestructura, necesitamos mejorar no solo la capacidad de generación de energía o de las líneas de transmisión. Itaipú está construyendo puentes que unen a Brasil y Paraguay sobre el río Paraná, sobre el río Paraguay está comenzando un nuevo puente, y obviamente que eso es importante para nosotros. Esos fondos socioambientales que estableció la Itaipú es importante, es una necesidad que tenemos y no negamos eso. Entonces, por eso es que a tu pregunta de que, bueno, que baje la electricidad, que baje el precio, es bueno. Nosotros tenemos a la ANDE, por ejemplo, que nos da la energía más barata de América Latina, prácticamente. Nadie dice eso. Todos creemos que acá el precio de la energía está alta. Pero hay una cuestión, director. ¿Por qué Brasil se desarrolló industrialmente con Itaipú y por qué no Paraguay? ¿Dónde fallamos? Porque los gastos sociales finalmente vienen para compensar la falta de planificación de acciones que pudieran hacer que Paraguay usara su energía y pudiera, por ejemplo, instalar industrias en el este del país o en cualquier parte del país usando la energía de Itaipú. De hecho, creo que esa comparación del desarrollo de Brasil con Paraguay es un poco injusta porque Brasil es un continente prácticamente, es otra dimensión. Sus medios, los fondos que disponen, están en otra categoría de su economía. Está entre creo que la 10ª o 12 potencia mundial en economía, entonces sus números son muy diferentes, y si hacemos esa comparación solo por Itaipú, creo que faltan otros elementos, pero tampoco podemos negar que año a año aumenta industrias en Paraguay, y obviamente, y eso muestra el crecimiento que año a año está teniendo el consumo de la electricidad en Paraguay. Este año de vuelta hay un crecimiento de cerca del 12% de aumento, entonces ahora están ingresando más industrias, hay un programa de la ANDE. ¿Pero para... ese consumo es por el uso de las industrias no es solo aire acondicionado, si es tu pregunta. Tengo entendido que también es por aumento de inversiones de industrias. ANDE está llevando a cabo firma de contratos de empresas que van a instalarse, va a llamar a una licitación internacional. Ellos tienen planeado algo así como 1000 megavatios, entonces es una indicación de que hay industrias que se están instalando en el país, y obviamente eso se refleja en el grado de inversión que está entrando. Claro, no sé si será área de su competencia, pero ahora el tema de las criptomonedas se vuelve famoso en Paraguay porque se quieren instalar, consume mucha energía, consumen. ¿Va a ser conveniente para Paraguay que esa gran
Yo sé, por eso le decía, le aclaraba que no sé si es área de su competencia, pero va a ser favorable a Paraguay que pequeños focos de industrias que no van a generar mucha mano de obra concentren tanta Yo- energía en Yo, sus yo no instalaciones. quisiera entrar en ese tema, Carlos, con todo respeto, porque es un tema que escapa, como decía, a la competencia. Sé que hay una discusión, la cantidad de mano de obra que genera, y en este momento tengo entendido que hay algunos proyectos de leyes del Congreso, y no tengo los elementos como para darte una opinión autorizada o sustentada en datos técnicos, pero lo sigo así como seguís vos interesadamente, y es la discusión si es una inversión que conviene o que no que conviene, pero eso por lo menos escapa al ámbito de Itaipú. Ujú. Bueno, ¿y cómo se hace la distribución? Paraguay, ¿qué gana Paraguay con reducir a 20, Paraguay va a con tener 70 era, ¿no? 2075. 2075. Paraguay va a tener ingresos adicionales de más o menos cerca de 150 millones de dólares. Por primera vez ingresa un monto tan importante. Obviamente ese rubro va a ir para la ANDE casi en totalidad. Y por otro lado, tenemos las inversiones socioambientales que año a año lleva a cabo Itaipú normalmente, ya sea becas, ya sea agricultura familiar, construcción de unidades de salud de familia, la construcción de los puentes, hay instalación de pozos en el interior, hay muchas obras. Itaipú muchas veces, lastimosamente, a veces hace mucho y la gente no se entera. No es un buen vendedor de proyectos exitosos que tiene el interior Esos son del los fondos país. sociales. Esos son los fondos sociales. 80 millones de dólares de esos 220 van a ser para un fondo social que se da año a año, se está dando desde hace un tiempo. Todo perfecto, pero ¿por qué Itaipú tiene que hacer lo que otras instituciones del Estado deberían hacer? Itaipú trabaja con las otras instituciones del Estado. Itaipú recibe un fondo y eso justamente se trabaja con otras carteras del Estado. Si hay una construcción de una unidad de salud familiar, es el Ministerio de Salud el que trabaja con nosotros, son ellos los que hacen los pedidos, nosotros licitamos y se construye con una calidad que uno puede ir a mirar y son obras que están muy bien terminadas. Ahora, pero Itaipú Pero fiscaliza, Itaipú los gastos que realizan las instituciones. Itaipú lo que hace es firmar convenios con organismos internacionales que son los que llaman a licitación, buscando justamente esa transparencia y esa seriedad en el uso y en el manejo de los fondos. Ahora se van a destinar 80 millones que tendría A proyectos que muchos de ellos que ya están en ejecución, en ¿verdad? ejecución, claro, Así pero, es porque, pero que son de este año. que son de este año. De este así año. es, Y, así es. ya comienzan las negociaciones para la compra de potencia del año siguiente. Ya en breve vamos a iniciar. La potencia para el año siguiente ya está cerrada. Fue parte de este paquete de decisiones aprobadas. Lo que sí va a empezarse ya prácticamente a principios de mes, de vuelta es la tarifa para el año 2023. Y ahí sí va a ser de vuelta como esta, una negociación muy, muy importante. Leí en algún lugar que esta es la primera vez en 13 años que se reduce el precio de la compra de potencia, de la tarifa. Sí, puede, porque justamente todos los años la deuda de Itaipú se amortizaba 2.000 millones de dólares por año más o menos. Entonces, ¿cómo se establece la tarifa? Itaipú está establecida en el anexo C, se pagan las deudas, se pagan los gastos de explotación, se pagan las regalías a los estados y con eso se fija. Itaipú no puede tener ganancias, trabaja a costo y ahí se fija. Y este año hubo una reducción de 600 millones de dólares del servicio de la deuda. Entonces, por eso es que tiene esa caída y el año pasado y este año se va a pagar toda la deuda, va a estar todo pagado para febrero y habrá una reducción adicional de 1.400 millones de dólares. Entonces, ahí de vuelta, por eso es que esta negociación fue muy complicada y muy difícil porque no era la calcada de años anteriores, tuvo este componente adicional de reducción de 600 millones de dólares. ¿A Paraguay qué le conviene a partir de ahora? ¿Renegociar el tratado o renegociar solo el anexo C?
El tratado pudo haber sido renegociado el día siguiente de que entrara en vigencia por cualquiera de los gobiernos que ejercieron la administración del país. Y obviamente la revisión del anexo C está en un plazo mismo establecido en el propio anexo que se cumple el 13 de agosto del año entrante. Y obviamente hay un grupo que ya fue formado, dirigido por la Cancillería Nacional, y ahí están instituciones, está el Ministerio de Obras Públicas, está la ANDE, obviamente la Cancillería como alta parte. Nosotros le damos el apoyo técnico, se han creado varios grupos que han presentado propuestas y obviamente estamos atentos a cualquier convocatoria para trabajar en ese campo. ¿Paraguay cuándo va a usar su 50%? Paraguay está previsto que llegue a ese monto allá por el año 2035 más o menos, pero eso también nos presenta un desafío de generar fuentes alternativas, porque a veces pensábamos los que crecimos con Itaipú que la energía era inagotable, y eso tiene un techo también, y es el momento justamente de ir pensando en energía solar, en fuentes alternativas. Un país de 300 años de luz solar es muy importante. ¿Y qué va a pasar cuando el año que viene la deuda queda en cero? Queda en febrero del año que viene la deuda Itaipú habrá cumplido todos sus compromisos financieros y queda sin deuda. Un patrimonio de 60.000 millones de dólares más o menos sería el cálculo de Itaipú, y de los cuales la mitad es de Paraguay. Es un bien generador de riqueza, no solo en energía, sino en su valor económico. ¿Y qué va a pasar con la energía que no usa Paraguay? Eso está regulado por el tratado. Solamente a Brasil se le puede vender. Eso está regulado, está fijado en una nota reversal el precio del excedente, pero es un tema que Paraguay lo puede plantear ya directamente. Hay gente que así lo recomienda, y otro tema que podría estar sobre la mesa justamente es la posibilidad de vender directamente al mercado brasilero. Entonces, ese es un ejercicio que se viene y tenemos que estar preparados. ¿Y qué va a pasar? ¿Hay que convertirse en una sociedad anónima? No, es una negociación diplomática que tiene que hacerse para para posibilitar la modificación del tratado. ¿Y qué dice a todas estas críticas que fueron escuchadas o leídas de técnicos que estuvieron alguna vez en la ANDE o en Itaipú, ingenieros incluso que dicen que cedimos y que partimos en desventaja para la renegociación del anexo C al haber cedido ahora? Yo creo que obviamente en toda negociación uno tiene que llegar a un compromiso, y desde el punto de vista nuestro, Paraguay obtuvo lo que se propuso, es decir, fondos necesarios para llevar a cabo obras importantes. Yo disiento, obviamente, respeto, todos tenemos derecho a una opinión, pero respeto que hayamos cedido. Acá se hablaba que esto estaba todo impuesto, que estaba hecho consumado, y creo que el resultado de esta negociación demuestra justamente que hay una negociación seria, hay dos socios y uno no le impone al otro su voluntad. Pero hay que reconocer, Brasil decidió unilateralmente reducir... Brasil redujo unilateralmente su tarifa interna. Paraguay quería que se mantuviera el precio. Pero ¿qué pasa, Carlos? Con todo respeto, Brasil en este momento, al fijarse la tarifa en 2075, tiene que ir a pagar la diferencia que no pagó al retirar esa energía. Entonces, ahí yo puedo discutir que Brasil impuso su voluntad. O sea, nosotros mantuvimos de 18, si doy la vuelta a las cosas, nosotros de 18 logramos que se suba a 2075. Es como miren las cosas, ¿verdad? El vaso medio lleno o medio vacío. Y nosotros decidimos mirarlo medio lleno. Perfecto. Brasil cede, porque vuelve a aumentar. Los dos cedimos. Los dos cedieron. Pero ¿en base a qué se dieron los dos? Es decir, Paraguay tiene que tener alguna ventaja, o Brasil va a tener que tener alguna ventaja. Brasil no. Es decir, en ninguna negociación nadie cede si no consigue algo a cambio. Brasil obtuvo parcialmente una reducción de tarifa.
Ellos querían una reducción total, obtuvo una reducción parcial. Nosotros obtuvimos fondos, tal vez no lo que nos llevaba a la posición inicial, pero obtuvimos en la mitad de lo que pretendíamos obtener. Creemos que... Si se mantenía la tarifa, ¿cuánto iban a ser los fondos que íbamos a recibir? Quiero aclarar las dos cosas. Si se mantenía la tarifa, habría 150, 140 millones de dólares adicionales para cada país. Pero si la tarifa se iba a 18.95, como pretendía Brasil, no hubiésemos tenido los 140 millones de dólares que hoy día hemos obtenido a través de la negociación. Es decir, sin dinero para la ANDE y sin dinero para fondos sociales. Así que es como uno presente y como te dije, nosotros queremos presentarlo. Claro, pero ¿cuánto más si se mantenía la tarifa? ¿Cuánto más iba a recibir la ANDE y cuánto más íbamos a tener para gastos No, sociales? la ANDE no. Paraguay iba a recibir 150 millones más. Son... lo que se cortó... Ahora recibimos 140. Ahora recibimos 140. Es decir, 10 millones es la diferencia. No, ahora recibimos 140. Acá habían 600 millones de dólares. De 600 millones. Entonces iba a ser 300 para cada uno. Al llegar a la mitad hay 300 y es 150 para cada uno. Eso. Bueno. Cedimos y ellos cedieron. Cedimos los dos. Y llegamos a un acuerdo, que es lo importante. ¿Y qué va a pasar con la negociación? Usted me dice que hay técnicos de la Itaipú trabajando con la Cancillería. Me imagino que Itaipú tiene también un análisis, un estudio de lo que más le convendría a Paraguay y que lo va a trasladar seguramente a conocimiento de la Cancillería. ¿Qué es lo que más le convendría a Paraguay cuando se renegocie el anexo C? Y ahí está la disyuntiva, Carlos, que uno tiene que presentar todos los componentes. Mantener la tarifa, algunos quieren subirla, y otros que tienen una visión desarrollista, bajar totalmente la tarifa, ¿verdad? Eso nosotros presentamos los elementos y obviamente no está en nosotros tomar esa decisión. Sí vamos a estar hablando, amerita más diálogo todo esto, y para tener una posición país. Es lo que podría decirte en este momento, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó con esa comisión de notables que se había formado para discutir? ¿En qué quedó esa comisión? Tengo entendido que hay una comisión que lleva a la Cancillería, que ha asesorado a la Cancillería, que ha conformado grupos técnicos, económicos, jurídicos y financieros, tengo entendido, y todas tienen sus recomendaciones. Hay miles de páginas de recomendaciones, justamente como para sentarse e ir afinando posiciones. Itaipú también da recomendaciones. Itaipú participó de los 4 grupos. Gente, directores y altos funcionarios de Itaipú han participado en esos grupos con recomendaciones. ¿Y se puede saber alguna de las recomendaciones? Y obviamente es lo que te había dicho, ¿verdad? Eventualmente hay posibilidades, la fijación de la tarifa, los componentes, el tema de regalías, hay muchos elementos ahí. La baja de la tarifa, mantenerla a la mitad, mantenerla a la alta, están todas las posiciones para tomar una decisión final, pero hay un grupo importante que ha hecho un trabajo serio que va a servir de base para la decisión que decida adoptar el gobierno. Hoy día, ¿cuánto estamos retirando de potencia? Hoy día más o menos de promedio es 1.300 megavatios más o menos el promedio. Hay meses que se retiran más, obviamente diciembre, enero, febrero son meses que los compromisos son mayores y hoy día estamos retirando el promedio 1.300 megavatios más o menos. ¿Qué porcentaje es lo que nos corresponde sería? Y eso viene a ser 15% más o menos, 15 recién usamos el 50% que nos corresponde. Así es. Hay un buen camino, pero el 2035, 2030 llega rápido también. Sí, llega rápido y va a llegar mucho más rápido si le damos a toda esa empresa criptomonedas y compañías, va a llegar mucho más rápido Y hay que obviamente va a llegar y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, como dije anteriormente, para las fuentes alternativas y la energía de Yacyretá y de Itaipú, obviamente, va a llegar un momento en que vamos a estar consumiendo toda nuestra parte. ¿Año a año cuánto sube año a año más o menos de promedio es 10%, más o menos. Eso es más o menos de promedio anual el aumento de consumo.
Es importante. No, claro, es importante, nos queda todavía un margen. Y tenemos que tener cuidado también porque los cursos hídricos tenemos variantes. Tuvimos 4 años de sequía en Itaipú. El año pasado fue un año dramático para nosotros. Tal es así que casi nos llegó el 2035 en el 2021. Es decir, los niveles eran tan bajos y las reservas de agua estaban en niveles nunca antes experimentados. Hoy día las reservas están mucho mejor. Y el embalse también está a nivel mucho más aceptable. ¿Pero está a nivel normal o está a nivel? No, falta. Seguimos esperando al niño que nos traiga la lluvia para estabilizar todo eso, pero aguas arriba, las reservas están más altas de lo que estaba el año pasado. ¿Y cómo vamos a competir para vender la diferencia que no usamos en Brasil, director? ¿Cómo vamos a competir con empresas brasileras? Y por eso el mercado brasilero es un mercado especial. Obviamente uno tiene que entrar al mercado brasilero a competir con las licitaciones de venta de energía que ellos hacen. Si se da eso, antes tiene que contratar toda la potencia y pagar toda la potencia también contratada para ir a presentarse al mercado brasilero. Hay gente que se ha formado en eso. Tengo entendido que en la ANDE hay expertos en la materia. El mercado brasilero no es un mercado sencillo y obviamente es un gran desafío para Pero podemos competir en precio para vender ese excedente que no usamos. Sí, yo tengo entendido que hay gente que dice que hay posibilidad. Obviamente hay varios componentes. Yo no soy un experto en esa parte, Carlos, te aclaro. Repito lo que gente seria dice y obviamente es un análisis que tiene que hacer la ANDE más que la Itaipú, que provee la energía nada más. Ajá. ¿Electrobras se ha privatizado? Electrobras se ha privatizado con una excepción que justamente es Itaipú y la energía nuclear brasilera que quedó al margen de Electrobras. Ajá. Y que se creó un nuevo ente regulador brasilero que hoy día se encarga de Itaipú y de las usinas nucleares brasileñas. ¿Y así negocia los nuevos contratos de venta, los negocia ya como sector privado? No, los negocia, el sector los negocia como la empresa estatal propietaria. Es la que vende a los sectores privados y dentro de ese proceso de licitación brasilero. ¿Y tenemos ganancias cuando le vendemos a Brasil? ¿Vendemos a un buen precio? ¿Tenemos un buen margen de...? No sé, eso está fijado por la nota reversal. Obviamente hubo 2 aumentos últimamente y eso está sobre la mesa y eventualmente para subir eso se requiere una negociación diplomática. Ahora, director, mirando a la Cámara, ¿le puede usted asegurar a la ciudadanía, a todos los que están viendo el péndulo en este momento, que fue un buen negocio el que cerramos al reducir la tarifa? Vamos a poder seguir creciendo. ¿Fue lo mejor que pudo haber conseguido Paraguay en estas circunstancias? Yo creo que fue una buena negociación, es lo mejor que se pudo obtener y fue una negociación positiva para nosotros. Hemos contribuido a asegurar obras importantes en Paraguay y también se ha podido trasladar al consumidor paraguayo un beneficio dentro de una campaña que tiene el gobierno, una lucha antiinflacionaria complementaria de otras medidas como son el tema de reducción en tema de combustibles, pasajes, un acuerdo con los supermercados. Entonces, dentro de eso, para nosotros fue una negociación. No me gusta calificarme a mí mismo, Carlos, pero creo que fue una muy buena negociación. Perfecto. Muy bien, director, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por tu tiempo, por venir a acompañarnos y que con disfrute gusto. la noche, porque tiene una fiesta importante en la familia, así que disfrute esta noche. Y gracias por haber permitido esta entrevista. Gracias. El director de la Itaipú Binacional Agua Paraguayo, el doctor Manuel María Cáceres. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con un experto en materia educativa. Ustedes se van a enterar, atención, el impacto que tuvieron estos 2 años de pandemia en el aprendizaje en Paraguay. Escuchen bien los números, porque realmente son catastróficos, son preocupantes y necesita de una rápida atención. A la vuelta de la pausa.
Bien, estamos en el tercer bloque del péndulo y en compañía de Juan Diego Alonso, economista senior del Banco Mundial de la División de Educación. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme con vos. Bueno, ¿qué presentación hiciste acerca de cómo está la educación en América Latina después de 2 años de pandemia? ¿Qué pasó? Pasó una bomba. ¿Una bomba? Una bomba, sí, una catástrofe. No queremos ponerle ribetes dramáticos, pero es dramático. Pasaron prácticamente 1,5 años, 1 año y medio, de cierre de escuelas masivo en toda la región. ¿Y suficiente para convertirse en una bomba? Sí. El cierre 1 año y medio en las escuelas. Nosotros veníamos de una situación preexistente, Carlos, muy floja. América Latina y el Caribe tenía una crisis de aprendizaje mayúscula. Por darte un dato, aproximadamente 2 de cada 3 chicos de tercero o sexto grado no tenían las competencias mínimas para su edad. Y viene la pandemia. Se cierran las escuelas por 1 año y medio en promedio en la región y lo que vemos es que eso generará un cambio que serán 8 de cada 10 chicos que van a quedar, o 9 de cada 10 chicos que van a quedar por debajo del nivel mínimo de competencias que se necesitan. Bueno, Paraguay ya estaba en una situación grave. De acuerdo al SNEPE, a las mediciones de PISA, se hablaba de un 90-92% de chicos que no tenían las competencias mínimas en matemáticas. Un 87% aproximadamente antes de la pandemia. Correcto. Antes de la pandemia en lectura y otro tanto en ciencias. Es decir, que Paraguay ya estaba mal antes de la pandemia. ¿Esto empeoró aún más la situación en Paraguay? Bueno, todavía lamentablemente no tenemos una medición post-pandemia comparable con el pre-pandemia de Paraguay, pero es muy factible que haya profundizado todavía más el problema y por una magnitud no menor. ¿Te imaginas que, por ejemplo, si tenés que el 94% de los chicos de sexto grado no tienen competencias mínimas en matemática esperables? Quiere decir que solo 6 de cada 100 chicos. ¿Cuánto te quedarán? 3 de cada 100 chicos cuando lo vas a evaluar. Es una situación dramática. Sí, pero, a ver, esto influye en la calidad de vida de todo el país, de la nación, esta situación. Si tenés chicos que estando en sexto grado tienen la comprensión de un chico de tercer grado, estamos hablando de cosas muy graves. ¿Qué es lo que podemos hacer para modificar la situación? No es fácil, para empezar, porque es una situación, un punto de partida muy complicado. Es como un paciente en estado terminal. Hay que estabilizar al paciente para ver si después se lo puede recuperar, para poder salvarlo, básicamente. Nosotros creemos que lo primero y principal y primordial es diagnosticar el estado en el que está. Pero ya tenemos muchos diagnósticos. El tema es qué diagnósticos tenemos post pandemia. Es decir, un chiquito que empezó primer grado en el año 2020 y que hoy tiene edad biológica de un chico de tercer grado. ¿Cómo está? ¿Aprendió lo que se necesitaba aprender en primero y segundo grado ahora que está en tercer grado? Y si no está, entonces lo primero que tengo que hacer es un programa de recuperación del aprendizaje que se perdió y después un programa de aceleración del aprendizaje que tiene que aprender en tercer grado. Parece tan elemental, pero es tan complejo porque lo que podemos llegar a esperar es como describía antes, una bomba en términos de la cantidad de chicos que necesitan eso. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Enfatizar las habilidades fundamentales, la lectoescritura y la matemática como lo principal para consolidar el currículum. Pero sí, en la región la situación es más complicada porque no solamente son los alumnos los que están rezagados, también los profesores. Es decir, esta pandemia, ¿qué nos vino a enseñar? Que los profesores de tecnología entendían poco o nada. Que los maestros no tenían urgencias de enseñar a través de la tecnología porque hacían las clases presenciales. Pero es necesario porque hoy el mundo se vuelve una dinámica diferente a 15 años atrás nomás. Entonces, si tenés alumnos que tienen poca capacidad de aprendizaje, que tienen comprensión 3 años menor de lo que realmente tienen que tener, y si tenés profesores que en un porcentaje muy elevado, más del 50%, se aplazan en las evaluaciones, ahí ya entiendo por qué decís que es una bomba. Entonces, ¿cómo conjugar
el aprendizaje de los maestros con el aprendizaje de los niños al mismo tiempo? Es una situación muy difícil porque hay que atacar ambos factores, pero uno es estructural de más largo plazo. El proceso de formación docente, ya sea inicial o continua, va a llevar décadas y va a requerir de una política de shock mayúscula para, primero, profesionalizar la carrera y después profesionalizar los institutos de formación para que se enseñe las competencias mínimas necesarias para después poderse trasladar a los alumnos. Con lo cual, yo creo que por el lado de los docentes va a llevar muchos años, no puede ser inminente ni algo de muy corto plazo. Pero por el lado de los estudiantes el tema es que los chicos van creciendo de edad. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el chico que hoy está en tercer grado y tiene 8 años tenga 15 para enseñarle lo que tendría que haber aprendido en tercero? Ese es un lujo que no nos podemos dar. Y ahí el corto plazo juega un papel fundamental. Entonces, evaluaciones diagnósticas para poder determinar a qué nivel están de los aprendizajes que deberían tener para el año o edad que tienen. Y después un programa inmediato de recuperación de aprendizajes esenciales, lo que nosotros llamamos habilidades fundacionales o fundamentales, ¿no? De nuevo, como siempre digo, los currículums de Latinoamérica y el Caribe son tremendamente frondosos. Pero vale la pena que el chico no recuerde con qué país limita un cierto país de Latinoamérica y el Caribe o qué idioma se habla en cierto país, o vale la pena que sepa poder entender un texto, poder comprender, poder expresarse, poder tener pensamiento crítico y poder tener nociones elementales de matemáticas. Eso es lo que tenemos que enfocar. El currículum tiene que condensarse en estos periodos para recuperar aprendizaje, pero enfocarse en habilidades fundacionales. Ahora, Paraguay es un país que se está haciendo. No sabemos qué tipo de país queremos ser. Estamos tratando de descubrir qué tipo de país queremos ser. Tenemos energía suficiente, pero sin embargo tenemos poca cantidad de ingenieros eléctricos, electromecánicos, industriales, por ejemplo. Y tenemos un tesoro que sería el petróleo de antes, que es la energía limpia, con 2 grandes represas. Pero nuestros profesores no están formados, nuestros chicos están rezagados. ¿Qué puede, por ejemplo, un organismo como el Banco Mundial, de qué manera podría colaborar para hacer una verdadera política de todo eso y conjugar esos 3 elementos? El gobierno, lo que tenemos de riqueza con la educación de tal forma que podamos despegar. Países más pequeños, como la República Checa, ¿verdad? O Eslovenia, tienen grandes facultades de ingeniería, ¿verdad? Exportan sus ingenieros al mundo. Nosotros que tenemos la posibilidad de usar ingenieros, de formar ingenieros, no los formamos ni en la cantidad ni con la calidad suficientes para que se destaquen, teniendo una de esas riquezas que no todos los países pueden tener. El recurso que tiene Paraguay, tanto a nivel físico, ¿no? Lo que decías de las represas, como humano, es fundamental. Nuestra representante residente antes vivía en Uruguay y ahora está en Paraguay. Lo primero que llegó, cuando vino a Paraguay, dijo: acá está lleno de chicos. O sea, así mismo. Porque Uruguay es un país más envejecido. Paraguay tiene un desafío que es un desafío, eso es una oportunidad, ese bono demográfico. Que estamos perdiendo. Que se va consumiendo en años y que se va perdiendo. Pero todavía tiene unos 20 años más para aprovechar. Yo creo que una forma que nosotros podríamos ayudar en materia de innovación es traer, por ejemplo, las innovaciones usando la tecnología que se dan en las materias que llamamos del grupo STEM, ¿no? Que es la ciencia, la tecnología, la matemática y la ingeniería, para empezar desde abajo, empezar ya aplicándolo en las escuelas de educación básica y más fuerte en la educación media y eventualmente en las escuelas de educación superior. Pero claramente un país como Paraguay debería exportar ingenieros de todo tipo y color y para eso tienen que primero empezar a producirlos. Y eso es un proceso que lleva décadas, Carlos. Para empezar, entonces, es una política de shock que tiene que empezar desde la base. Y la base se construye con un cambio curricular que enfatice estos aspectos de las ciencias. En la forma que podríamos colaborar es traer experiencias exitosas, inclusive de la región, para no irnos a República Checa o Eslovenia, quizás uno lo vea como inalcanzable. Experiencias alcanzables.
Uruguay tiene 94% de su energía eléctrica a través de lo renovable, ¿verdad? Nosotros que tenemos uno de los mayores tesoros, no lo podemos distribuir ni vender como nosotros quisiéramos. Bueno, pero en fin, son cuestiones de políticas y atadas a tratados internacionales que nos impiden. Pero de todas formas, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué podría hacer el Banco Mundial? ¿Qué podrían hacer otros organismos para hacer que este país despegue? Y ese bono demográfico no se pierda. Nosotros, conjuntamente con otras organizaciones internacionales, con UNICEF, con UNESCO, con el Diálogo Interamericano, iniciamos el 2 de junio una campaña muy activa de los 4 compromisos para la Agenda de Recuperación Educativa. Y en esos 4 compromisos, el primero, el número 1, es poner la Agenda de Recuperación Educativa al tope de la agenda pública, arriba de todo. Lo lanzamos con 4 jefes de Estado en ese lanzamiento, que fue en internet y vía la web. Y hoy estamos pidiendo a Paraguay que se una a ese compromiso. Entonces, lo que queremos es, de algún modo, instar a que Paraguay no solo se una a ese compromiso por la recuperación, sino que realmente trate de comenzar a implementar políticas que, primero, mitiguen lo que pasó y, segundo, trabajen a nivel estructural para lograr la educación del futuro y proteger a este capital humano tan valioso como paraguayo. El libro que presentaron ayer en el Banco Central, bueno, tiene informaciones espectaculares acerca de la situación de la educación y la bomba que significó esto, pero también es una oportunidad. También es decir, tener esa descripción significa tener oportunidades. Entonces, ¿cómo lograr que ese porcentaje de chicos, este libro, que ese porcentaje de chicos que están en sectores vulnerables y que no tiene conexión a Internet, que no puede asistir a los colegios regularmente, que encontró trabajo y que le reporta 600 a 800 mil guaraníes al mes y que hace que deje la escuela o el colegio público? ¿Cómo hacer para mantener, primero, para que no haya deserción escolar y segundo, para que rápidamente el aprendizaje lo vuelva a ubicar por lo menos los niveles que estaba hace 2 años? La respuesta es calidad, calidad, calidad de la educación. El problema es cómo lo hacemos con el cuando hay un status quo tan complejo. Yo siempre recuerdo cuando era chico y veía a mi país que venía a competir acá a Paraguay en fútbol, que decía, uy, tenemos que ir a Defensores del Chaco a jugar con Paraguay que seguramente nos va a ganar. Toda esa garra que tanto ponen en el fútbol y que tanto también se puede ver en el capital humano que tienen o en el recurso humano, debería transformarse para colocarse también en la educación. Los chicos y los adolescentes paraguayos tienen toda la capacidad para poder llegar. Lo que pasa es que hay que darle condiciones de entorno de aprendizaje correctos y hay que darle también los contenidos que necesitan para poder trascender hoy en el mercado. Hoy se necesitan una serie de habilidades, no solamente fundamentales, sino también lo que llamamos habilidades blandas, ¿no? Cómo poder comunicarse, cómo poder trabajar en equipo, de qué manera lograr impacto a través de una presencia que transmita un pensamiento crítico y que agregue valor a un grupo de trabajo y agregue innovación. Todo eso en el status quo es complejo, pero se puede implementar de a poco con ir cambiando pequeñas cosas. Entorno de aprendizaje, materiales y ir trabajando en la carrera en la profesionalización de la carrera docente. Sí, la viceministra decía ayer que el aprendizaje, es decir, la deficiencia de aprendizaje del 89% de matemáticas pasó al 93%. Es decir, es un 4 o 5% porcentual. En lectura, básicamente lo mismo. Paraguay ha decrecido aún en calidad educativa, en calidad de aprendizaje, estos 2 años de pandemia o 1 año y medio de pandemia, en 5%. Yo no he podido ver esos estudios, Carlos. Entiendo que son estudios preliminares, pero es muy factible que esos números sean los correctos porque es lo que estamos viendo en otros países. En otros países. Claro, por ejemplo, en San Pablo
Se hizo una medición pre-pandemia y post-pandemia totalmente comparable y los resultados del 2021 muestran un retroceso de 10 años, sobre todo para el tercer grado o para los grados más bajos respecto del sexto grado. El sexto grado es un poco menor, será unos 5 años, ¿no? Pero digamos, venía en una mejora permanente y de repente, de un plumazo, vuelve a 10 años atrás, al 2011, a los valores que tenía el 2011. Básicamente se han evaporado 10 años de mejora. En el caso de Paraguay, el ENEP 2015 mostró resultados mejores que los de 2018, o sea que venía en baja. La pospandemia puede ser que los haya profundizado todavía más. La situación es muy urgente y requiere un actuar lo antes posible en apuntalar esos aprendizajes, como decimos, fundacionales, las habilidades críticas. Organismos como el Banco Mundial pueden ayudar, ya sea con créditos, con financiación, haciendo lobby para que vengan profesionales brillantes a Paraguay, por ejemplo, para tratar de estrechar la desigualdad. Porque si hay algo que nos puede igualar es la educación en este país, ¿verdad? Pero hoy lo que vemos lastimosamente es que un sector socioeconómico más poderoso económicamente tiene muchos mayores y mejores posibilidades que aquellos que están en zonas vulnerables. Y no debiera ser así. Es decir, en Paraguay, con ese bono demográfico que tenemos, ¿verdad? Tenemos que aprovechar e igualar y acelerar la igualdad. El estudio que ustedes presentaron demuestra que también la desigualdad se da en una mayor deserción de niñas y que varones durante estos 2 años de pandemia. Correcto. Los grupos que más fueron afectados durante la pandemia en materia de deserción escolar han sido los grupos de niños más jóvenes, los más chiquititos. Los más chiquititos. Muchos padres los retiraron. Los que comienzan los que comienzan ya sea en educación inicial o ya sea en los primeros años de educación básica. Las niñas y adolescentes, el sexo femenino, paradójicamente, siempre tenía niveles de deserción escolar menores en Paraguay que la de los varones. De repente pega un salto. ¿Hay alguna razón? ¿Solamente la pandemia? No logramos entender, porque no logramos documentarlo de manera rigurosa, pero tenemos algunas hipótesis, Carlos. Una de ellas es que las niñas y las adolescentes han sido los ejes que han usado las familias para apuntalar a los hermanitos más chiquitos, más que ellos, más que los varones, ¿no? O las que tenían que hacer las tareas domésticas, mucho más que los varones que por ahí tenían que salir a buscar el sustento. Pero sí, eso fue un efecto que se vio y que también se demostró en el caso de Paraguay. ¿Hay otro país en la región así, con similares características? Nosotros documentamos que pasó eso también en varios otros países, entre ellos Colombia, Costa Rica, Argentina y México, ¿no? Es decir, no fue un fenómeno que exclusivamente paraguayo. Para Paraguay lo pudimos documentar y lo mostramos ayer en la presentación, pero eso fue un fenómeno prevalente. Otros grupos que se vieron afectados fueron los grupos en general indígenas, ¿no? O los no hispanohablantes, en el caso de ustedes serían los que son mayormente de habla guaraní, y en general los de grupos vulnerables más fuertes, los de peores condiciones socioeconómicas. Todas nuestras simulaciones, Carlos, todas, nos muestran que, si bien es una caída general del aprendizaje, caen mucho más aquellos que están en las condiciones socioeconómicas más bajas. Bueno, y si tenemos en cuenta, ¿cuál es la caída económica que tuvo Paraguay? Bueno, la caída económica que tuvo Paraguay, bueno, la caída que proyectamos nosotros, merced a la pandemia, es alrededor de un 12% de caída en los ingresos de la vida. Es decir, básicamente, si un chiquito que hoy está empezando el primer grado tenía una perspectiva de ganar, no sé, 100.000 pesos en toda su vida, ¿no? Por algo hipotético, de repente ahora va a ganar 88.000, solamente por el efecto de la pandemia. Es un 12% de reducción de los ingresos de toda su vida, solamente por el efecto de la pandemia. Obviamente son simulaciones que ojalá se puedan corregir con políticas futuras, pero que han impactado el capital humano y lo van a seguir impactando si no actuamos urgentemente. Ahora, Juan Diego, si estamos en época electoral, este trabajo, ¿le pueden presentar ustedes a los candidatos? Es decir, me gustaría, si fuese por mí, me iba contigo y le presentábamos a todos los líderes de los partidos políticos en Paraguay, para que tengan en su agenda la educación como primer punto, como punto central de su eje de gobierno. Que no sea porque es lo políticamente correcto que lo digan
de que va a ser prioridad si es que llegan a la presidencia o al gobierno del país, sino que efectivamente asuman el compromiso frente a todos los paraguayos de que efectivamente la educación va a ser la agenda central de su gobierno. Cuando ustedes lo presenten, porque me gustaría que lo presenten a los partidos políticos, y si no a los partidos políticos, por lo menos a los candidatos a la presidencia, lo hagan públicamente. Porque sería todo un tema en este país que un organismo como el Banco Mundial presente un estudio como este y escuche el parecer de los dirigentes políticos o de los candidatos a la presidencia para que todo el país se entere de cuál es su pensamiento verdadero, para que tengamos la posibilidad de ir a decirle, señor, usted no está cumpliendo con lo que prometió cuando recibió este documento. ¿Será que es posible que puedan hacerlo? Nuestra organización tiene varias funciones, pero tiene lo que llamamos los objetivos mellizos, que le llamamos. Uno es la reducción de la pobreza y otro es la reducción de la desigualdad. La educación es el gran igualador. Así mismo. Y como escribió nuestro director general para la práctica de la educación, Jaime Saavedra, ex ministro de Educación de Perú, que quizás lo conozcas, él escribió un blog que decía el gran igualizador o igualador que se fue, que desapareció. Eso fue lo que pasó en la pandemia. Nosotros queremos poder tratar de llevarle este diagnóstico a todos los candidatos que se presenten para las elecciones en Paraguay. En general nosotros tenemos un nivel de involucramiento activo en cuanto se definen las fórmulas, al menos con los equipos técnicos, para llevarlo. Así que gustoso de poder presentarlo en una audiencia un poco más amplia, siempre que haya lugar. Pero, ¿Y puedo ser un poco malo? Como digas. Al que no cumple, no le den algún préstamo por ahí. Muchas gracias, Carlos. Pero bueno, la idea es que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. No, posible. sí. Pero sí, nosotros tenemos esas 3 líneas de trabajo, como bien sabes, los préstamos para apoyar temas específicos, las asistencias técnicas y también lo que llamamos nosotros el grado de poder traer o generar experiencias como Sur-Sur, por ejemplo, con Uruguay o con Chile o con otros países para poder mejorar también vía la imitación de otras prácticas en la región, que vean que es posible. ¿Y la región en general cómo está después de la pandemia? ¿En situación similar a la de Paraguay o quiénes están mejor, por ejemplo? Bueno, hay países que claramente han logrado estar bastante mejor. Uno de ellos, ¿Por qué? Por ejemplo, es Uruguay. Uruguay. Y te digo por qué. Uruguay hace por lo menos 10 años atrás tomó una decisión de política que trascendió todos los gobiernos, su plan de Ceibal. Izquierda y derecha, el plan Ceibal, exactamente. Y el plan Ceibal básicamente, ¿qué es lo que dijo? Bueno, vamos a una economía de la información. La tecnología es un rol fundamental. Nosotros queremos que todos nuestros chicos y todos nuestros docentes tengan las habilidades digitales necesarias para el futuro. En el 2020 se hizo una encuesta de países de la OECD, una muestra de unos 15, con una muestra de 4 países de América Latina. Pero es un relevamiento exhaustivo. Al nivel más alto de habilidades digitales de los profesores, en los países de la OECD, 40% de los profesores estaban al nivel más alto, niveles 2 y 3. Dominio, habilidad digital, digamos, plena o superior. En América Latina era el 9%. Esa diferencia es una diferencia que después se plasmó en cómo resolvieron ciertos países. Uruguay trató de copiar ese modelo y la pandemia hizo simplemente que ellos aplicaran el modelo. Decir, bueno, ok, perfecto, tenemos que cerrar las escuelas. Todos los alumnos tienen un dispositivo ya provisto por el Estado y todos tienen una interfase de conexión con el docente ya preprobada. Con lo cual, en el caso de ellos, y está documentado en un reporte que citamos en el documento, las pérdidas de aprendizaje en Uruguay fueron casi mínimas, comparadas con las que vemos en Brasil o en México, o en ya Paraguay. documentadas. Bueno, en Paraguay todavía no están... No, en Paraguay la viceministra habló de 89% de falta de conectividad. Correcto. En las casas. Impresionante. Impresionante. Y eso genera una gran división entre el 10% que sí tenía conexión y el 90% que no. Hace muy poquito se habló de este nuevo patrón de segregación que se generó. Los estudiantes Zoom versus los estudiantes WhatsApp. Que eran aquellos que recibían a través de un celular versus aquellos que tenían al menos una interacción virtual vía una plataforma con el docente. Enormes diferencias. Eso Uruguay lo tenía
totalmente implementado y se muestra que no hubo pérdida de aprendizaje aún en el quintil más bajo socioeconómicamente hablando de la distribución del ingreso. Y bueno, ustedes que están en sus casas observando el péndulo se darán cuenta de cuál es la situación de la educación en Paraguay y de cuán mal hacemos las cosas. Por eso tenemos los resultados que contiene este estudio y que nos estaba hablando el señor Alonso acá sobre la educación en Paraguay. Es para que usted reflexione por quién va a votar en las elecciones. Es para que usted reflexione a quién va a elegir como diputado, senador, gobernador o intendente. Es para que todos realmente reflexionemos acerca del papel que tiene que jugar en el país la educación. Lo debemos poner en primer lugar. Y antes de decir adiós y hasta el próximo miércoles, un minuto de algún mensaje que quieras dar. Carlos, la educación cambia vidas. La educación cambia sociedades. La educación cambia países. Singapur era un país pobre hace 30, 40 años atrás. Hoy es una potencia tecnológica y de exportación de recursos humanos. Aspiro y espero que Paraguay pueda tomar por primera vez el toro por las astas, priorizar la educación y en 30 años, si Dios quiere, podamos ver que los chicos que nazcan en el 2025 den excelentes resultados en la PISA de 2040. Ojalá sea un sueño que podamos cumplir. Ojalá se cumpla ese sueño. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Y ustedes también por otro miércoles más. Hasta el próximo.